Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha caminado por el umbral de su propia ignorancia, creyéndose un huérfano en un universo indiferente. Sin embargo, la verdadera tragedia de la humanidad no ha sido su pequeñez ante la vastedad del cosmos, sino la amputación de su herencia sagrada, el velo impuesto sobre sus propios ojos, la gran mentira que ha devorado civilización tras civilización, religión tras religión. El mundo es una ilusión, pero tú eres real, dijo Ramana Maharshi, y sin embargo, la mayor parte de la humanidad ha vivido atrapada en la farsa, adorando sombras y confundiendo el reflejo con la luz. Todo engaño requiere un escenario, y el nuestro fue construido con el material más insidioso, la creencia en la separación. Nos dijeron que el Creador está en los cielos y nosotros en la tierra, que hay dioses y hay hombres, que el conocimiento es privilegio de unos pocos y la ignorancia el destino de las masas. Pero el Corpus Hermeticum proclama, Dios es la totalidad de las cosas. No hay nada que no sea Él, y nada puede existir fuera de Él. Entonces, ¿cómo pudo el hombre ser desterrado del Edén si nunca salió del cuerpo de Dios? ¿Cómo pudo alguna vez estar lejos de lo que siempre ha sido? La gran impostura no fue la caída del hombre, sino la instauración de un relato en el que él debía redimirse de una culpa inexistente. Como el prisionero que cree que las rejas son reales, olvidamos que la jaula no es más que la proyección de una mente domesticada. La ignorancia es la madre de todo mal, advierte el Evangelio de Tomás, y es la ignorancia lo que permitió que el hombre olvidara que él mismo es la fuente, la chispa, el verbo creador. La caída no fue física, sino conceptual, no fue un castigo, sino un hechizo. Desde Babilonia hasta el Concilio de Nicea, desde las dinastías faraónicas hasta las modernas estructuras de poder, la historia ha sido el relato de cómo unos pocos entendieron la naturaleza de la conciencia y la moldearon para que las masas creyeran que su única opción era arrodillarse. La tabla de Esmeralda nos recuerda, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. ¿Acaso no implica esto que la divinidad no es externa, sino inherente a cada ser que respira? ¿Que el macrocosmos y el microcosmos son reflejos de una misma sustancia? El engaño, entonces, no ha sido el control visible, sino la mentira más profunda, la de un hombre que cree necesitar permiso para despertar. Un hombre que teme a los dioses en vez de recordar que él es su propio arquitecto. Porque si en Salmo 82, 6 se proclaman vosotros sois dioses, hijos del Altísimo todos vosotros, ¿qué fuerza podría impedirnos reclamar lo que siempre nos ha pertenecido? Pero el engaño no es absoluto. Nunca lo ha sido. Como un código sellado en nuestra memoria ancestral, las tradiciones místicas y esotéricas han conservado, a través de símbolos y susurros, la verdad inmutable. Krishna reveló en el Bhagavad Gita, el hombre se vuelve aquello lo que piensa constantemente. Y en este principio yace la clave que fue suprimida de las religiones dogmáticas, la llave que abre la prisión. La realidad no es un destino, sino un acto de creación perpetuo. Si la palabra es la semilla del mundo, entonces, ¿qué ocurre cuando el hombre habla en un lenguaje que no es el suyo? Cuando repite dogmas sin cuestionarlos, cuando proclama su miseria en vez de su divinidad. Lo dijo Jesús en el Evangelio de Felipe, cuando éramos hebreos, éramos huérfanos. Ahora, en la verdad, hemos encontrado nuestra herencia. No es la historia la que nos ha definido, sino las historias que nos hemos contado sobre nosotros mismos. Este libro es una grieta en el muro del engaño, una invitación a recordar lo que fue enterrado, un retorno al origen antes de que la verdad fuese tergiversada. No busca convencer, ni imponer, ni seducir con promesas fáciles. No es un dogma, sino un faro. No es un nuevo evangelio, sino la memoria de un olvidado. Y sobre todo, no es un conocimiento externo al lector, sino el reflejo de algo que ya ardía en su interior, esperando ser recordado. Porque si el engaño ha sido grande, mayor aún será la revelación. Dioses olvidados, el conocimiento prohibido del ser humano. Escrito por escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visita nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo.
Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El hombre ya era Dios. El reflejo del hombre en la superficie del agua ha sido siempre una trampa. Mira y cree ver su forma, pero la imagen nunca es suya, siempre esquiva, fragmentada. Una ilusión que el menor temblor destruye. El mito de Narciso no hablaba de vanidad, sino del exilio del alma en el espejismo de la materia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la humanidad se detuvo a contemplar su propio reflejo creyéndolo real? Cuando se convenció de que su imagen distorsionada era lo único que podía ser. Antes de que el engaño tomara forma, antes de que las palabras se convirtieran en cadenas y la verdad en un privilegio oculto, el hombre no se sabía inferior a los dioses porque no había distinción entre ambos. Tú eres eso, dice el Chandogya Upanishad, y en esa simple afirmación está la totalidad de la conciencia que ha sido arrebatada. Porque el hombre nunca estuvo separado del uno, nunca necesitó evolucionar hacia lo divino, nunca tuvo que mendigar iluminación. Su único pecado fue olvidar. El gnosticismo enseñó que en el principio, la chispa del espíritu estaba en perfecta unión con la totalidad, como una gota que no se distingue del océano. No existían cielos inalcanzables ni seres superiores que administraran la eternidad. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Advierte la tabla de Esmeralda, indicando que no hay distinción real entre el cosmos y el hombre, salvo la que ha sido impuesta por los velos del pensamiento. Y sin embargo, surgió una sombra, un engaño sutil que transformó la percepción en cautiverio. El mundo fue narrado de nuevo, esta vez no como un campo de creación ilimitada, sino como una prisión de limitaciones. No se le dijo al hombre que su conciencia podía modelar la realidad, sino que debía someterse a una estructura predefinida. Así nació el culto a lo externo, el sometimiento a fuerzas ajenas, la adoración de ídolos y dogmas, y el reemplazo del yo por un molde diseñado para debilitarlo. Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, proclamó el Salmo 82, 6. Pero la sentencia siguiente es la que el mundo recuerda, pero moriréis como hombres. La caída no fue física, sino conceptual. No fue un castigo, sino un programa de domesticación. El hombre no dejó de ser Dios, pero fue convencido de que no lo era. Y así comenzó la era de los sacerdotes, de los mediadores, de las leyes que decretaban que debía ser recordado y que debía ser desterrado. El fuego primigenio de la divinidad interior fue suplantado por el miedo, y donde antes había certeza, solo quedó fe ciega. La voz del espíritu fue silenciada bajo el peso de escrituras tergiversadas, de dogmas que aseguraban que el camino lo divino solo podía recorrerse a través de la obediencia. Pero en cada rincón de la historia, la verdad se resistió a ser enterrada. En los antiguos misterios eleusinos, en los escritos de Hermes Trismegisto, en los fragmentos gnósticos ocultos en cuevas y ruinas, la misma advertencia resuena una y otra vez. El hombre no necesita salvación, solo despertar. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, proclamó Jesús en el Evangelio de Tomás. ¿Cómo podía alguien buscar a Dios en templos de piedra cuando la eternidad ya habitaba en su interior? ¿Por qué arrodillarse ante efigies cuando la esencia divina se encuentra en cada latido, en cada pensamiento, en cada palabra? El engaño más grande no fue hacer que el hombre creyera en dioses externos, sino convencerlo de que su propio poder era una blasfemia. Porque, si el hombre recordara su verdadera naturaleza, no habría cadenas capaces de retenerlo. No habría autoridad lo suficientemente grande para imponerse sobre una conciencia despierta. No habría miedo, porque el miedo solo existe en quien se percibe incompleto. Y sin embargo, la jaula no es real. Nunca lo fue. Como en el mito de Platón, el prisionero que contempla las sombras en la caverna puede elegir darse la vuelta y ver la fuente de la luz. Puede elegir abandonar la ilusión de que el mundo es solo aquello que ha aprendido a percibir. Porque el despertar no es un proceso de acumulación de conocimientos, sino de despojo. No se trata de aprender algo nuevo, sino de desaprender el condicionamiento que ha cubierto lo que siempre ha estado presente. Cuando el hombre se conozca a sí mismo,
sabrá que es inmortal y que la muerte no tiene poder sobre él, proclama el Corpus Hermeticum. La verdadera iniciación no es recibir enseñanzas externas, sino recordar lo que ya está escrito en el alma. El hombre ya era Dios antes de que alguien le dijera que no lo era. Su camino de regreso no es un ascenso, sino un retorno a lo que nunca dejó de ser. Entonces, ¿qué impide que despierte? ¿Qué mantiene al hombre encadenado a la ilusión de la pequeñez? La respuesta es sencilla, pero su aceptación es la prueba final. El prisionero se aferra a su celda porque teme el vacío que hay más allá. Ha vivido tanto tiempo creyéndose un mendigo que no sabe cómo caminar como un rey. Pero el momento ha llegado. La voz de los antiguos resuena una vez más. La jaula es una idea, y como toda idea, puede ser destruida. El hombre ya era Dios. Lo único que le queda es recordarlo. Capítulo 2. La separación, el verdadero pecado original. Hubo un tiempo en el que no existía el concepto de yo y tú, en el que la totalidad del ser no conocía fragmentación. No había divisiones, no había fronteras entre el cielo y la tierra, entre la materia y el espíritu, entre el creador y lo creado. Todo era un océano sin orillas, un río que fluía sin resistencia. La unidad era la naturaleza original de la existencia. Pero entonces, algo ocurrió. El Génesis habla de un momento en que el hombre fue expulsado del paraíso, no por haber cometido un acto de desobediencia, sino por haber adquirido un conocimiento que lo separó de su verdadera esencia. He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, Génesis 3 y 22. No es la pérdida del paraíso lo que condenó a la humanidad, sino la ilusión de la separación, la idea de que ya no formaba parte de la totalidad. La conciencia de la dualidad marcó la caída. Los antiguos gnósticos comprendieron que el mayor engaño no fue la desobediencia, sino la creencia en un Dios externo, en un creador distinto del propio ser. En los evangelios de Nara Mahdi, encontramos un eco de esta verdad. Cuando os conocéis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, entonces estáis en pobreza y sois pobreza. Evangelio de Tomás. El pecado original no fue la transgresión de una norma, sino el olvido de la identidad divina. Como un espejo roto, la conciencia fragmentada de la humanidad reflejó múltiples imágenes que nunca eran completas. El yo nació en el momento en que la totalidad fue sustituida por la identidad personal. El ser, antes inmutable y eterno, se vio confinado en una máscara temporal. Fue así como la mente humana comenzó a percibir un mundo de contrastes, luz y sombra, espíritu y materia, tiempo y eternidad. Pero todo esto no eran más que sombras proyectadas en la caverna de Platón, ilusiones que nacían del velo de la percepción. El hermetismo antiguo comprendió esta verdad y la plasmó en la sentencia de Hermes Trismegisto: todas las cosas son una sola cosa, y la separación entre ellas es solo una ilusión del pensamiento. Pero el pensamiento se volvió un amo tirano, y la humanidad comenzó a creer en las fronteras que ella misma había trazado. De la unidad surgió la multiplicidad, de la armonía nació la contradicción, y así la conciencia descendió a la prisión de la materia, convencida de que su destino era vivir en exilio. En el Corpus Hermeticum, el divino Poimandrés revela un misterio profundo: descendí y vi una gran confusión. Escuché una voz que clamaba desde el abismo: yo soy el fuego que arde en todo, pero nadie me reconoce. La chispa divina nunca desapareció, pero el hombre dejó de verla, sumido en la ilusión de que había algo fuera de sí mismo que debía buscar. Así comenzaron las religiones, los cultos a los dioses ajenos, los sacrificios y los templos de piedra. La separación se convirtió en un dogma y el hombre pasó de ser creador a siervo. Sin embargo, las tradiciones más antiguas susurraban un secreto a los iniciados: la caída no fue un descenso real, sino un sueño profundo. En la Cábala se habla del concepto de Tzimtzum, la contracción de la divinidad para dar lugar al mundo. Dios no se alejó de su creación, sino que se ocultó dentro de ella. El vacío no es ausencia de lo sagrado, sino su disfraz. Lo que llamamos mundo no es más que la manifestación velada de la divinidad, un juego de espejos donde el uno finge haberse perdido. El taoísmo también lo comprendió en su esencia más pura.
el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Sin nombre es el principio del cielo y la tierra, con nombre es la madre de todas las cosas, dice el Tao Te Ching. En otras palabras, la verdad se encuentra en el silencio antes de la división. El momento en que algo recibe un nombre, se separa del todo y comienza su exilio. Los chamanes mesoamericanos sabían que la realidad es un sueño, y que el verdadero despertar consiste en recordar que todo es una emanación de la conciencia. Carlos Castañeda, en su aprendizaje con Don Juan, describe este proceso como detener el mundo. Al detener el mundo, se disuelve la estructura mental que nos hace creer que somos entidades separadas, y lo que queda es la percepción directa de la unidad. El verdadero pecado original, entonces, no es una falta moral, sino una fisura en la percepción. Cuando la conciencia dejó de verse a sí misma como parte del todo y comenzó a percibirse como algo aislado, nació el miedo. El miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a la incertidumbre. Pero todos estos temores no son más que reflejos de la gran mentira, la idea de que algo puede estar separado de su fuente. Si el pecado original fue la separación, la redención no es otra cosa que el regreso a la unidad. No a través de la adoración de un Dios externo, no mediante la sumisión a reglas impuestas, sino mediante la disolución del yo en el océano de la conciencia. No es un camino de aprendizaje, sino de desaprendizaje. No se trata de acumular sabiduría, sino de desprenderse de todo lo que ha sido impuesto sobre la mente. El Buda comprendió esto cuando alcanzó la iluminación. No descubrió algo nuevo, sino que vio a través de la ilusión de la individualidad. El yo es un espejismo. Como la luna reflejada en el agua, parece real pero no tiene sustancia. En esa comprensión, se derrumba la estructura de la separación. El ego es solo una idea, sostenida por siglos de creencias erróneas. El hombre no cayó del paraíso porque desobedeció, sino porque creyó que había caído. Se vio a sí mismo como algo distinto del todo y con ese solo pensamiento se alejó de lo que siempre había sido. La única manera de regresar es recordar. Recordar que nunca hubo una caída, solo un sueño. Entonces, si todo ha sido una ilusión, ¿qué sucede cuando el hombre despierta? ¿Qué queda cuando la separación se disuelve y solo permanece el uno? El final del viaje no es una nueva verdad, sino la revelación de que siempre ha estado aquí. La pregunta que surge no es cómo recuperar la divinidad perdida, sino, ¿está la humanidad preparada para abandonar el sueño? Capítulo 3, el Salmo 82, 6 y el conocimiento prohibido. Había un tiempo en el que las palabras no eran meros sonidos, sino llaves. Un tiempo en el que aquellos que conocían los verdaderos nombres de las cosas podían gobernarlas, modelarlas, transmutarlas. En la antigüedad, el lenguaje no solo servía para describir la realidad, sino para crearla. No era casualidad que los primeros hombres temieran el conocimiento oculto, pues sabían que poseerlo era desafiar a los dioses. Y sin embargo, dentro de las escrituras, en un fragmento que ha sido leído y olvidado incontables veces, se oculta una revelación sepultada por el tiempo. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Salmo 82, 6. Esa frase, tan sencilla y al mismo tiempo tan insondable, contiene una sentencia que, de ser comprendida, derrumbaría los cimientos de la historia. No es una metáfora, no es un consuelo dirigido a los creyentes, es una afirmación absoluta. Los hombres son dioses. No porque deban ascender hasta ese estado, sino porque ya lo son. Pero esta verdad fue ocultada, negada, transformada en un eco lejano que apenas resuena en el subconsciente de la humanidad. Los antiguos místicos y gnósticos comprendieron que la mayor herejía no era desafiar la autoridad religiosa, sino atreverse a recordar. Porque recordar significaba comprender que la distancia entre el hombre y la divinidad era una ilusión impuesta, una barrera construida con dogmas y con miedo. En el Evangelio de Tomás, una voz ancestral susurra, si sacas lo que hay dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, eso que no saques te destruirá. Aquí yace el secreto, el conocimiento no se impone desde el exterior, sino que se desentierra desde dentro.
Lo prohibido no es lo que se oculta en textos olvidados, sino lo que yace dormido en el corazón de cada ser humano. El Corpus Hermeticum refuerza esta idea cuando Hermes Trismegisto declara: el hombre es un dios mortal, y los dioses son hombres inmortales. No hay diferencia esencial entre ambas naturalezas, solo grados de despertar. Pero aquellos que comprendieron esto fueron perseguidos, sus escritos fueron quemados y su sabiduría fue reemplazada por la sumisión. Porque si la humanidad supiera que la divinidad le pertenece por derecho, ¿qué poder tendría sobre ella cualquier estructura de dominio? El cristianismo primitivo, antes de ser domesticado por los concilios y los imperios, conservaba aún la llama de este conocimiento. Jesús mismo repitió el Salmo cuando fue acusado de blasfemia: no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Juan 10:34. Pero su mensaje no era sobre adoración ni sobre fe ciega, sino sobre recordar la naturaleza esencial de cada ser humano. Los primeros seguidores del camino sabían que no se trataba de una salvación otorgada por otro, sino de una iluminación que debía ser alcanzada por sí mismo. Y esa enseñanza era peligrosa. Los gnósticos comprendieron que el verdadero enemigo del hombre no era Satanás, sino el olvido. En el Evangelio de Felipe se dice: la ignorancia es la madre de todos los males. Aquello que no conoces, te esclaviza. Aquello que conoces, te libera. Así nació la gran conspiración contra la memoria ancestral. Se destruyeron los templos del conocimiento, se reescribieron las escrituras, se enterraron las verdades bajo siglos de superstición y miedo. Y sin embargo, siempre hubo quienes susurraron la verdad en los márgenes de la historia, quienes se negaron a olvidar. La tabla de Esmeralda, atribuida al propio Hermes Trismegisto, contiene una verdad inmutable que resuena con el mensaje del Salmo 82. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. No hay separación entre lo humano y lo divino, solo reflejos de una misma esencia. Pero la humanidad ha sido entrenada para mirar hacia el cielo en busca de un Dios externo, ignorando que la verdadera divinidad habita en su propia existencia. En los textos cabalísticos, se habla de la Shejinah, la presencia divina que no es ajena a la creación, sino que reside en cada ser. La Cábala enseña que el hombre no debe esperar la redención desde fuera, sino reconocer que el universo entero es un despliegue de su propia conciencia. Dios se oculta para que el hombre lo descubra dentro de sí mismo, enseñan los sabios judíos. Y sin embargo, las religiones han convertido este mensaje en una sombra de lo que fue, reemplazándolo con dogmas de obediencia y sacrificio. El hinduismo, en su aspecto más profundo, sostiene la misma verdad. En los Upanishads se encuentra una sentencia que resuena con el Salmo 82, Tat Tvamasi, tú eres eso. El alma individual no es más que una expresión del Brahman, la totalidad del ser. Pero para comprenderlo, el hombre debe desprenderse de la ilusión de su pequeñez, debe abandonar la prisión de los sentidos y del pensamiento condicionado. Los chamanes toltecas sabían que el mundo es un acuerdo perceptual, una construcción mental impuesta sobre la realidad. Carlos Castañeda, en sus relatos de aprendizaje con Don Juan, describe cómo los videntes precolombinos podían alterar la estructura de la existencia cuando dejaban de percibirse a sí mismos como seres limitados. El truco está en darse cuenta de que nunca hemos dejado de ser infinitos, enseñaba el viejo brujo. Pero este conocimiento ha sido ridiculizado, minimizado, disfrazado de superstición para que la humanidad nunca recuerde su poder. Entonces, si todo indica que el hombre es Dios, ¿por qué persiste la esclavitud de la mente? Porque aquellos que controlan la historia comprendieron que un Dios que ignora su divinidad es más fácil de dominar que un simple mortal. Se creó la idea del pecado original, la culpa eterna, la necesidad de un intermediario entre el hombre y la divinidad. Se instauraron estructuras donde solo unos pocos podían interpretar lo sagrado, mientras el resto debía conformarse con la fe ciega. Pero la verdad no puede ser destruida, solo olvidada. Y en cada época, surgen aquellos que comienzan a recordar. En los márgenes de los textos sagrados, en los manuscritos olvidados, en las enseñanzas de los herejes y los sabios prohibidos, la misma idea resurge una y otra vez. El Salmo 82, 6 no es un simple versículo, es un testimonio de lo que la humanidad ha sido obligada a olvidar.
Y la pregunta que queda suspendida en el aire es inevitable: si el hombre ya es Dios, ¿qué lo separa de su propio trono? ¿Y quién se beneficia de que nunca lo reclame? Capítulo 4. El poder de la palabra y la creación de la realidad. En los albores del tiempo, antes de que el hombre olvidara su naturaleza divina, la palabra no era un instrumento de comunicación, sino de creación. No se hablaba para describir el mundo, sino para manifestarlo. La vibración del sonido no era un eco pasajero, sino la fuerza misma que daba forma a la existencia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice el Evangelio de Juan. Esta frase, tantas veces repetida y tan pocas veces comprendida, es la clave de un misterio que se ha intentado ocultar bajo dogmas y doctrinas vacías. La palabra no es solo un vehículo, es el principio mismo de la realidad. Los antiguos lo sabían. En Egipto, el Dios Ta creaba al mundo mediante el poder de su palabra, declarando cada cosa a la existencia desde el océano primordial del Lan. En la India, los Vedas hablan del Vak, el lenguaje primordial del universo, que los sabios rishis podían escuchar y traducir en los mantras sagrados. En la Cábala, se enseña que el Aleph Bet, el alfabeto hebreo, no es un simple conjunto de símbolos, sino las estructuras vibracionales sobre las cuales se edifica la realidad. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue, afirma el Génesis. Pero lo que no se nos dice es que esta misma capacidad de convocar la luz no es exclusiva de un Dios externo, sino inherente a la conciencia humana. La tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, declara: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Si el universo fue hablado a la existencia, entonces cada pensamiento verbalizado es una chispa de esa misma fuerza creadora. No es casualidad que en las tradiciones místicas se enseñe que los nombres tienen poder, que decir una verdad con convicción puede alterar el tejido mismo de la realidad. Los antiguos magos comprendían que la palabra no es solo sonido, sino intención manifestada. Había dos caminos, uno de luz y otro de tinieblas. Y la lengua era el instrumento de ambos, dice el manuscrito de la Comunidad del Mar Muerto. Porque quien domina la palabra, domina el mundo. Pero el hombre moderno ha sido condicionado a hablar sin conciencia, a lanzar palabras al vacío como si no tuvieran peso ni consecuencia. Se le ha enseñado que la palabra es una herramienta inofensiva, un simple medio de expresión sin efectos reales sobre la materia. Sin embargo, los experimentos del Dr. Masaru Emoto con la cristalización del agua demuestran lo contrario. Cuando el agua es expuesta a palabras de amor y gratitud, sus cristales adoptan formas armónicas y bellas. Cuando es sometida a palabras de odio, se desestructura en patrones caóticos. Y si las palabras pueden alterar el agua, ¿qué hacen en la mente, en el cuerpo, en el universo? El Kybalion, uno de los textos fundamentales del hermetismo, enseña que el todo es mente. Si la realidad es mental, entonces la palabra, que es el puente entre el pensamiento y la manifestación, se convierte en la herramienta más poderosa del ser humano. Pero no basta con hablar, la clave reside en la vibración, en la intención con la que se pronuncian los sonidos. Los mantras védicos no son simples oraciones, son fórmulas que resuenan en la estructura misma del cosmos. El Om, el sonido primordial, no es un concepto, sino una frecuencia que al ser entonada alinea la conciencia con el ritmo del universo. En el Evangelio de Tomás, un pasaje olvidado por la tradición ortodoxa revela un secreto que resuena con esta verdad: si lo que sale de vuestra boca viene de vuestro corazón, os salvará. Pero si lo que sale de vuestra boca no viene de vuestro corazón, os condenará. Aquí yace el principio esencial de la creación consciente. La palabra solo tiene poder cuando es pronunciada con conocimiento y propósito. No es suficiente repetir fórmulas vacías ni recitar plegarias mecánicas. La verdadera magia de la palabra radica en la fusión del pensamiento, la emoción y la vibración. Las antiguas tradiciones chamánicas de América también comprendieron este principio. Para los toltecas, la palabra impecable era la clave del poder. Don Miguel Ruiz, heredero de esta sabiduría, lo expresó en los 4 acuerdos: sé impecable con tus palabras. Usa el poder de tu palabra en la dirección de la verdad y el amor. Porque cada palabra lanzada es una semilla que germina en el campo de la realidad.
Hablar con miedo y duda genera cadenas invisibles. Hablar con claridad y determinación abre puertas que parecían cerradas. En los rituales herméticos, el conocimiento de los nombres sagrados era esencial. En la tradición esotérica, los nombres divinos no eran simples identificadores, sino vibraciones que contenían la esencia de aquello que nombraban. YHVH, el tetragrámaton, no era solo el nombre del dios hebreo, sino una fórmula que, cuando era pronunciada correctamente, armonizaba al iniciado con las fuerzas creativas del universo. Esto se repite en las tradiciones de la alquimia y la cábala. Conocer el verdadero nombre de una cosa es poseer dominio sobre ella. Pero el mundo moderno ha trivializado la palabra. El lenguaje ha sido distorsionado, se ha convertido en un arma de manipulación y confusión. Orwell lo advirtió en 1984, cuando describió la neolengua, un lenguaje diseñado no para expandir el pensamiento, sino para limitarlo. Porque quien controla el significado de las palabras, controla la percepción de la realidad. Esta es la verdadera guerra que se libra en la actualidad, no una guerra de ejércitos, sino de narrativas. Nos han enseñado a hablar sin conciencia, a olvidar que cada palabra es un decreto, que cada pensamiento verbalizado es un pacto con el universo. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿cómo recuperar el poder de la palabra? ¿Cómo volver a la conciencia de que cada sílaba pronunciada moldea nuestra existencia? La respuesta yace en la intención, en el acto de hablar con plena conciencia de que lo dicho se convierte en realidad. No se trata de repetir afirmaciones sin fe, sino de sentir en cada palabra la fuerza de la creación. Hablar con verdad es hablar con poder. Hablar con miedo es encadenarse a la ilusión. En el Apocalipsis se dice, de su boca salía una espada afilada de 2 filos. La palabra es esa espada, puede crear o puede destruir, puede liberar o puede esclavizar. Todo depende de cómo se use. Y si todo lo que existe es vibración, si el universo es sonido manifestado, entonces recuperar el poder de la palabra es recordar que cada uno de nosotros es un verbo encarnado, una voz que tiene el poder de moldear la realidad misma. Pero, ¿estamos preparados para asumir la responsabilidad de nuestras palabras? ¿O preferimos seguir hablando sin pensar, sin sentir, sin saber que cada sonido emitido es un hilo tejido en la gran red de la existencia? Capítulo 5. Otras tradiciones que enseñaron lo mismo. Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha viajado de boca en boca, oculto en símbolos, en mitos que, lejos de ser meras ficciones, contienen las claves de lo que siempre ha sido. Como el río que cambia su cauce pero nunca su esencia, las verdades eternas han adoptado múltiples formas en distintas tradiciones. Sin embargo, bajo la superficie de nombres distintos y relatos aparentemente inconexos, una misma llama arde en el corazón de cada enseñanza. En Egipto, la voz de Hermes Trismegisto resonaba en los templos, repitiendo el axioma primordial: Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. La divinidad no era externa ni distante, sino inmanente, vibrante en cada partícula de la existencia. Esa misma verdad la encontramos siglos después en los Upanishads, donde el sabio declara, Tat Tvamasi, tú eres eso. Lo divino no es algo a alcanzar, sino recordar. No es una promesa lejana, sino la sustancia de la que ya estamos hechos. Los místicos hebreos, guardianes de los secretos de la cábala, cifraron en el árbol de la vida el viaje del alma de regreso a su origen. En el Zohar se dice, antes de la creación, la luz infinita llenaba toda la existencia. Para que algo fuera manifestado, la luz hubo de contraerse. Aquí yace un misterio profundo, la ilusión de la separación no es un castigo, sino el velo que hace posible la experiencia. El descenso al mundo material no es una caída, sino un sendero hacia el autoconocimiento. Lo mismo enseñaban los gnósticos cuando hablaban del pleroma, la plenitud original de la que la humanidad ha sido desterrada no por una condena, sino por el olvido de su verdadera identidad. El Buda, al sentarse bajo el árbol de Bodhi, comprendió lo que los sabios védicos ya habían vislumbrado. La realidad no es más que una danza de la mente, una ilusión tejida por los deseos y los miedos. Así como el fuego no tiene existencia propia sin el combustible que lo alimenta,
Así el mundo fenoménico no tiene existencia separada de la conciencia, dice el Lankavatara Sutra. El ego es el velo que impide ver la totalidad, el filtro que fragmenta lo que en su naturaleza es indivisible. En el Tao Te Ching, Lao se advierte que el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. La verdad última escapa a las palabras, pues cualquier definición es ya una limitación. Pero el Tao no está en algún reino lejano, se despliega en el fluir del agua, en el crecimiento de los árboles, en el movimiento de las estrellas. Quien comprende esto deja de buscar lo sagrado en templos y escrituras, y lo descubre en cada instante, en cada respiración. Los chamanes mesoamericanos, sin acceso a los textos védicos ni a las enseñanzas del Tao, llegaron a la misma conclusión a través del silencio de la selva y el lenguaje de los espíritus. Para los toltecas, el nahual y el tonal representaban las dos caras de la realidad, lo manifestado y lo inmanifestado, lo visible y lo invisible. Todo lo que ves es un sueño dentro de otro sueño, enseñaban los antiguos nahuales. Y no se referían a una metáfora, sino a una verdad profunda. El mundo de los sentidos es solo una capa superficial de un entramado mucho más vasto. Incluso en los mitos más antiguos de la humanidad encontramos ecos de esta misma revelación. En el Popol Vuh, los dioses creadores moldean a los primeros hombres con maíz, pero antes de dotarlos de limitaciones, eran seres de pura luz, capaces de ver más allá del tiempo y del espacio. No tenían velo en los ojos, contemplaban lo oculto y lo manifiesto, el vasto cielo y los infinitos mundos. Pero los dioses, temerosos de su poder, oscurecieron su visión. Aquí aparece nuevamente el tema de la caída, del olvido, de la necesidad de un despertar. En la tradición nórdica, Odín cuelga del árbol del mundo, Yggdrasil, durante 9 noches, en un sacrificio hacia sí mismo. De su agonía nacen las runas, símbolos de la sabiduría oculta. Me entregué a mí mismo en sacrificio, dice el Abamal. Aquí encontramos el mismo principio hermético. El despertar solo puede ocurrir cuando el ser comprende que no hay otra divinidad fuera de él mismo. ¿Qué nos dicen todas estas enseñanzas? Que la verdad no pertenece a un solo pueblo, a una sola religión, a un solo tiempo. Ha sido susurrada en todas las lenguas, en todos los continentes, y sin embargo, la humanidad ha preferido aferrarse a los dogmas y las interpretaciones superficiales. Se han construido muros entre credos que, en su esencia, no son sino reflejos de la misma sabiduría. Si el Buda, Hermes, Jesús, Lao Tse y los antiguos chamanes hablaron de lo mismo, ¿por qué sus seguidores insisten en ver diferencias? Si cada uno, desde su cultura y su lenguaje, apuntó a la misma realidad, ¿por qué seguimos buscando afuera lo que siempre ha estado dentro? Pero quizá el mayor engaño de todos ha sido hacernos creer que la verdad es inaccesible, que solo los iniciados pueden alcanzarla, que solo ciertos textos contienen la clave. Y sin embargo, la evidencia está en todas partes, esperando a ser reconocida. No hay misterio más grande que el de nuestra propia existencia, ni revelación más profunda que el simple acto de despertar. Y entonces surge la pregunta inevitable, si todas las tradiciones han enseñado lo mismo, ¿qué nos impide ver la verdad? ¿Acaso es posible que la respuesta no esté en los textos ni en los ritos, sino en la capacidad de mirar sin prejuicios, de escuchar sin filtros, de recordar sin miedo? Capítulo 6. El retorno a la humildad. La sombra del olvido ha cubierto la conciencia del ser humano durante eones. Como fragmentos dispersos de un espejo roto, cada uno reflejando apenas un destello de la verdad, hemos recorrido los senderos de la dualidad, creyendo estar separados de aquello que siempre hemos sido. Sin embargo, en el trasfondo de todas las tradiciones, en los ecos de las escrituras olvidadas, en la geometría oculta de la creación, el mensaje persiste inmutable. Lo que está dividido no lo está en esencia, y lo que parece perdido nunca ha dejado de existir. El retorno a la unidad no es un viaje hacia afuera, sino el despertar a la realidad que jamás dejó de ser. Desde el principio, todo era uno. Antes de la multiplicidad, solo existía la realidad sin nombre, ilimitada y sin forma, dicen los Upanishads. La separación no es sino un velo, una proyección ilusoria, una forma de experimentación. La mente crea los límites, traza las fronteras, define el yo y el
pero ¿qué ocurre cuando el velo cae? Lao se advertía en el Tao Te Ching, cuando los supuestos dejan de percibirse como tales. La verdad se manifiesta sin esfuerzo. Los antiguos místicos comprendieron que la dualidad es el juego de la percepción. Luz y oscuridad, materia y espíritu, bien y mal, son apenas las sombras proyectadas sobre el muro de la caverna platónica. Platón mismo nos dejó el enigma: el alma del hombre es inmortal y a menudo ha de renacer. No se puede descubrir nada nuevo, solo recordar lo que ya se sabe. El camino de regreso a la unidad no es, por tanto, la adquisición de algo externo, sino la rememoración de aquello que ya reside en lo más profundo del ser. En la tradición hermética, la unidad se expresa en el principio fundamental: lo que está arriba es como lo que está abajo. Esto no es una simple correspondencia simbólica, sino una revelación sobre la estructura misma del cosmos. La división entre el cielo y la tierra es una ilusión creada por la percepción limitada. El Corpus Hermeticum nos recuerda: Dios es todas las cosas, pero nada de lo que es Dios. Dios es lo inmutable, y sin embargo, el origen de todo cambio. En el gnosticismo, encontramos la misma enseñanza bajo otra forma. Los antiguos textos de Nag Hammadi revelan que la caída del hombre no fue una transgresión, sino una inmersión en la materia, un descenso hacia el olvido. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: cuando hagáis que el dos sea uno, y lo interior como lo exterior, y lo superior como lo inferior, entonces entraréis en el reino. La clave del retorno está en trascender la percepción de separación y reconocer la unidad subyacente en todo. El Buda, tras su despertar bajo el árbol de Bodhi, no proclamó una nueva religión ni dictó dogmas inquebrantables. En su silencio, comprendió lo que los sabios habían susurrado a lo largo de los siglos: no hay camino hacia la iluminación es el camino. La mente humana, atrapada en la ilusión de la linealidad, cree que debe recorrer grandes distancias, acumular conocimientos, alcanzar méritos. Pero en la simplicidad de una flor abriéndose al sol, en la quietud de un lago reflejando la luna, se revela la verdad que ha sido escondida a plena vista. Incluso en las tradiciones chamánicas de América, el conocimiento del retorno a la unidad ha estado presente desde tiempos ancestrales. Los toltecas hablaban del nahual, la realidad oculta tras la ilusión del mundo material. Don Juan Matos, el maestro de Castañeda, enseñaba: cuando el hombre deja de percibirse como separado de la totalidad, su energía deja de dispersarse y se alinea con la gran corriente del universo. No es un acto de voluntad ni un esfuerzo de la mente, sino un soltar, un rendirse al flujo del todo. Los cabalistas, en su exploración de los misterios divinos, describieron el concepto de Tzimtzum, la contracción de la luz infinita para dar lugar a la creación. Sin embargo, el error de la humanidad ha sido ver esta contracción como una separación definitiva. El Zohar nos dice: la chispa de lo divino nunca desapareció, solo se ocultó tras los velos de la percepción. El retorno a la unidad no es un movimiento hacia un lugar distinto, sino la disolución de esos velos. Y así, como un fractal expandiéndose y contrayéndose en un ritmo eterno, cada tradición, cada mito, cada revelación ha señalado lo mismo: la ilusión de la separación solo puede sostenerse mientras el observador crea en ella. ¿Qué sucede cuando el ojo que mira deja de ver diferencia entre lo observado y quien observa? En el espejo del universo, el reflejo y la fuente son uno solo. Pero si el conocimiento del retorno ha estado presente desde el origen, ¿por qué la humanidad persiste en la ilusión? ¿Por qué se aferra a sus límites, a sus nombres, a sus banderas y credos? Tal vez porque el ego teme su propia disolución, porque ha confundido su existencia con la identificación con lo separado. Tal vez porque el acto de recordar la unidad es un renacimiento que exige morir a la identidad que se creía, única y permanente. En el final de la travesía, cuando el río regresa al océano, no hay pérdida sino integración. No hay un yo que se extingue, sino una gota de agua que recuerda que siempre fue mar. Y en ese instante, todas las preguntas cesan, porque ya no hay quien pregunte ni que responder. Capítulo 7. El papel del adversario, la falsa luz y el engaño espiritual. La luz que deslumbra puede cegar más que la oscuridad misma.
Como un espejismo en el desierto, la ilusión de la verdad es a menudo el último velo que impide ver lo real. Desde los albores de la conciencia, el hombre ha buscado la luz, creyendo que todo lo luminoso es divino y que toda sombra es condena. Pero, ¿qué ocurre cuando la luz no guía sino extravía, y si el adversario no es un enemigo que se opone, sino un arquitecto que moldea las sombras para atrapar a los incautos? Los antiguos sabios hablaron de un principio dual que regía el cosmos. En la tradición persa, Ahriman, el señor de las tinieblas, no era simplemente un antagonista de Ormuzd, la divinidad luminosa, sino un reflejo necesario en el gran juego de la existencia. En el Avesta, se dice: «Yo soy aquel que puso en marcha la rueda del tiempo, y aquel que lanzó la sombra sobre el mundo», una paradoja que indica que el mismo principio que crea la luz proyecta la sombra que la define. El Corpus Hermeticum susurra en su arcano lenguaje que la sabiduría no está en huir de la oscuridad, sino en comprender su propósito. Quien teme a la sombra desconoce la luz, pues solo en la sombra se mide su pureza. El adversario, aquel que engaña y tienta, no es sino el guardián del umbral, el velo último antes de la trascendencia. Los gnósticos llamaron a este principio el demiurgo, el artífice de la materia, el arquitecto del mundo ilusorio. En el Evangelio de Judas, Jesús revela en secreto: «El regente de este mundo es ciego y piensa que es Dios, pero su luz no es sino fuego que consume». En esta visión, el engaño más grande no es la oscuridad, sino la falsa luz que se proclama como única verdad. ¿No es acaso el adversario el mayor maestro oculto? En la tradición cabalística, Samael, el ángel del obstáculo, es también el ángel de la severidad, aquel que pone a prueba a los justos para que sean dignos del camino. En el Zohar, se menciona: el adversario es la mano de Dios vestida de sombras. No es un destructor, sino el fuego que purifica. Pero el engaño espiritual no solo se encuentra en la fuerza que se opone, sino en la trampa más sutil, la falsa iluminación. En el Dhammapada, Buda advierte: el mayor enemigo del sabio no es el demonio, sino la ilusión de la sabiduría que le hace creer que ha llegado. Así, muchos quedan atrapados en los reflejos de la verdad, sin ver que aún están en una jaula. En los Evangelios, Jesús también pronunció palabras enigmáticas que pocos entendieron: «Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes serán esas tinieblas?». Mateo 6:23. No toda luz es salvación, y no toda oscuridad es perdición. ¿Cuántos han seguido a falsos profetas que brillan como soles pero cuya radiación es fría y vacía? En la alquimia, la transmutación del plomo en oro no es literal, sino una enseñanza sobre el despertar del alma. La verdadera luz no es la que deslumbra y seduce, sino la que ilumina sin cegarnos. El adversario ha sido el gran examinador, el que entrega la copa envenenada para ver si el iniciado distingue el néctar del veneno. Y así, en cada tradición, en cada camino, encontramos esta figura velada, el gran embaucador que separa a los sabios de los necios. Los chamanes lo conocieron como el embaucador divino, el trickster, que con su risa socava las certezas de los hombres. En los mitos nórdicos, Loki no era solo un destructor, sino el tejedor de caos que empujaba a los dioses hacia su verdadero destino. Si todo lo que brilla no es oro, si todo lo que reluce no es verdad, ¿cómo distinguir la luz auténtica de la falsa? Los antiguos dejaron un secreto escondido entre símbolos y parábolas. La verdad no se encuentra en lo que se muestra, sino en lo que permanece cuando todo lo ilusorio se desvanece. El que busca la verdad fuera de sí mismo está condenado a perderse en laberintos de espejos. El adversario no es el enemigo de la humanidad. Es el guardián de los portales, el último enigma antes de cruzar el umbral. Aquel que comprende su papel deja de temerle y comienza a ver. Pero el que lo confunde con la verdad, el que toma la luz errónea por día, caminará círculos hasta que el engaño sea la evidente. Quizás la única forma de vencer al adversario sea dejar de buscar la batalla. Quizás la mayor trampa de todas sea creer que hay algo que vencer. Y en ese instante, cuando el buscador deja de buscar, la luz y la sombra se disuelven en lo que siempre fueron, una sola y misma cosa. Capítulo 8. ¿Nos convirtieron en esclavos espirituales? La más perfecta esclavitud es aquella en la que el prisionero desconoce su condición.
aquel que se sabe encadenado, tarde o temprano buscará liberarse. Pero el que ha sido domesticado por el espejismo de la libertad jamás sospechará que su mundo es una celda sin barrotes visibles. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido gobernada no solo con leyes y espadas, sino con ideas que moldean su percepción, con relatos que enturbian su conciencia y la alejan del poder que le es innato. El hombre ha sido educado para aceptar su sometimiento con gratitud, para adorar los muros de su prisión como si fueran los pilares de su salvación. Los antiguos sabios hablaron del engaño que mantiene dormidas a las almas. En el Evangelio de Felipe, hallado entre los manuscritos de Nag Hammadi, se susurra un mensaje que la historia quiso silenciar: muchos caminan en la oscuridad sin saber que están ciegos. Si no despiertan, su morada seguirá siendo la noche. No se refiere a una ceguera física, sino a la incapacidad de ver el engaño en el que han sido atrapados. En la cosmología gnóstica, el demiurgo y sus arcontes diseñaron el mundo material como un laberinto donde la chispa divina queda atrapada, en la ilusión de la separación. En el apócrifo de Juan, uno de los textos más reveladores de Nag Hammadi, se afirma: ellos nos encerraron en cuerpos corruptibles y nos dieron un falso Dios para que lo adorásemos. Un reflejo de cómo las religiones institucionalizadas han sido usadas como instrumentos de control más que como caminos de liberación. La domesticación espiritual no se logra con cadenas visibles, sino con dogmas que imponen límites a la mente. Se nos ha enseñado a temer el castigo divino, a aceptar que el conocimiento es peligroso, a no cuestionar las verdades impuestas. Pero en el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: levanta tu espíritu por ti mismo, no permitas que caiga. El alma es su propio amigo y su propio enemigo. ¿Qué mayor control puede existir que convencer al hombre de que su destino no le pertenece? La esclavitud espiritual también se manifiesta en la idea de que la humanidad es inherentemente indigna. Desde la caída en el Edén hasta la doctrina del pecado original, se nos ha inculcado que nuestra naturaleza es corrupta, que nacemos en deuda con lo divino y que solo a través de la sumisión podemos redimirnos. Pero los textos más antiguos revelan otra visión. En la tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, se declara con contundencia: el hombre es imagen del universo, y dentro de él se hallan todas las claves de la creación. La divinidad no es algo ajeno a nosotros, sino nuestra esencia misma, una verdad que ha sido oculta para mantenernos en servidumbre. Las tradiciones esotéricas han insistido en que el despertar del ser humano es la mayor amenaza para aquellos que se beneficien de su adormecimiento. En el Zohar se menciona que cuando el hombre conoce su verdadero nombre, la sombra de los poderes cae y su luz resplandece sin ataduras. ¿Acaso no es esta la razón por la que los sistemas de poder han reprimido sistemáticamente todo conocimiento que apunte hacia la soberanía del espíritu? Incluso en la ciencia moderna encontramos vestigios de esta prisión intangible. La mecánica cuántica ha demostrado que la conciencia influye en la materia, que el observador modifica lo observado. Si esto es cierto, entonces el mayor secreto que se nos ha ocultado es que nuestra realidad es maleable, que no somos meros pasajeros en el flujo del tiempo, sino los arquitectos de nuestra existencia. Pero en lugar de enseñarnos a manejar este poder, se nos ha programado para dudar de él. El engaño es tan vasto que incluso la búsqueda de la verdad ha sido convertida en una trampa. Nos han dado religiones y filosofías que parecen liberar, pero que en realidad refuerzan las estructuras del control. En el Tao Te Ching, Lao se advierte: cuando el sabio ve la verdad, la sigue en silencio; cuando el necio la ve, la convierte en doctrina y la usa como cadenas. No somos esclavos de un destino inmutable, sino de una percepción limitada. La llave siempre ha estado en nuestras manos, pero nos hicieron creer que estaba en templos, en escrituras ajenas, en la voluntad de dioses que nos miran desde lejos. Nos hicieron arrodillarnos cuando debimos alzarnos. Nos enseñaron a pedir cuando debimos recordar que ya poseíamos todo. La única pregunta que queda es: ¿despertaremos a tiempo? Porque en el momento en que la conciencia se reconoce a sí misma como libre, las cadenas se desvanecen. Y en ese instante, la ilusión se rompe para siempre. Capítulo 9. El mensaje oculto de Jesús y los maestros espirituales.
El silencio del desierto esconde verdades que no pueden ser dichas con palabras. Entre la brisa que atraviesa los siglos y las arenas que han cubierto templos olvidados, resuena la misma enseñanza que un día fue susurrada al oído de unos pocos. Los sabios de todas las eras lo han sabido: la verdad no se grita desde los púlpitos, sino que se revela en el interior del alma. La verdad se encuentra allí donde la mente deja de buscar y el espíritu recuerda. En los evangelios, en los manuscritos olvidados y en las palabras de aquellos que fueron llamados herejes, hay un mensaje oculto que ha sobrevivido bajo la forma de símbolos y parábolas. Jesús no vino a construir una religión, sino a despertar una conciencia. El reino de Dios está dentro de vosotros, dice el Evangelio de Lucas, y en esa frase resuena el eco de todos los grandes maestros que han caminado por la tierra. Los primeros cristianos, aquellos cuya voz fue silenciada por los concilios y las instituciones, comprendían que el mensaje de Cristo no era un llamado a la adoración externa, sino una invitación a la transformación interna. En el Evangelio de Tomás, se nos entrega una revelación que la tradición posterior intentó ocultar: si sacas lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no saques te destruirá. No hablaba de dogmas ni de rituales vacíos, sino de la chispa divina que duerme en cada ser humano, esperando ser encendida. El mismo principio se encuentra en los textos védicos, donde Krishna enseña en el Bhagavad Gita: el hombre elevado no busca la verdad fuera de sí mismo, pues sabe que el universo entero se refleja en su interior. Tanto en Oriente como en Occidente, los verdaderos guías espirituales no señalaron el cielo como un lugar distante, sino como un estado de conciencia que debe ser alcanzado aquí y ahora. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que aquellos que sostienen la antorcha de la verdad suelen ser perseguidos. No porque amenacen el orden del mundo con armas o ejércitos, sino porque su sola existencia desmorona los cimientos de las estructuras de poder. En el Evangelio de Judas, un texto que contradice la narrativa impuesta, se nos dice que Jesús enseñaba un conocimiento reservado solo a los que podían comprenderlo: vosotros pertenecéis a los eones inferiores, pero yo vengo del reino inefable, donde mora la luz que no tiene fin. Los grandes maestros no vinieron a establecer reglas ni a someter a la humanidad bajo códigos de conducta impuestos. Siddhartha Gautama, el Buda, al alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, no estableció templos, sino que enseñó el camino para liberarse de la ilusión. En el Dhammapada, se nos advierte: no creas en nada simplemente porque lo dicen las Escrituras. Examina por ti mismo. Cuando encuentres la verdad dentro de ti, síguela. La idea de que la divinidad es algo externo, algo separado del hombre, ha sido el mayor engaño. En la tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, se nos dice: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está dentro es como lo que está fuera. ¿Qué significa esto? Sino que el cosmos entero es un reflejo de la conciencia, y que el ser humano es un microcosmos del todo. Jesús hablaba en parábolas no porque su mensaje fuera incomprensible, sino porque solo aquellos que estaban listos podían ver más allá de las palabras. En el Evangelio de Mateo, les dice a sus discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. No estaba ocultando la verdad por capricho, sino porque sabía que la revelación no puede ser impuesta, solo descubierta. A lo largo de la historia, la humanidad ha confundido la adoración con la comprensión. Se ha venerado a los maestros, pero se ha ignorado su enseñanza más esencial. En el Tao Te Ching, Lao Tse nos deja una advertencia: cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando el dedo. Y así ha sido: la humanidad ha mirado el dedo de los profetas, ha construido templos en su honor, pero ha olvidado la luz que ellos señalaban. ¿Por qué el mensaje de la iluminación ha sido distorsionado? Porque un ser humano despierto no necesita intermediarios. No necesita sacerdotes, dogmas ni autoridades espirituales que le dicten el camino. Un ser humano consciente es un ser humano libre, y la libertad siempre ha sido temida por aquellos que desean gobernar. Los grandes maestros no fueron mensajeros de una divinidad lejana. Fueron espejos, reflejos de lo que la humanidad puede ser cuando despierta a su verdadera naturaleza. Su mensaje sigue vivo, no en los libros sagrados impresos en papel, sino en la chispa que cada alma lleva dentro.
La pregunta que queda no es si estamos listos para recibir el mensaje. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a recordar lo que, en el fondo, siempre hemos sabido. Capítulo 10. Cómo volver a la conciencia divina y reescribir la historia. Las estrellas observan en silencio, su luz viajando a través de eones, como testigos eternos de una verdad que la humanidad ha olvidado. La historia no es un flujo irreversible de acontecimientos, sino un espejo maleable de la conciencia que la proyecta. No está escrita en piedra, sino en la mente de quienes la interpretan. Y si la mente es creadora, entonces la historia puede ser reescrita. Pero no en los libros, no en los registros de los hombres, sino en el tejido mismo de la realidad. Los antiguos lo sabían. En los templos egipcios, en los himnos de los Vedas, en los códices gnósticos, la enseñanza era la misma. La memoria del ser humano es fragmentaria porque fue programada para olvidar. Lo que llamamos pasado es solo un eco de una conciencia dormida, y lo que llamamos futuro es una posibilidad aún no anclada. Pero en la eternidad del presente, todo es modificable. Los sabios de todas las tradiciones nos lo dijeron de 1000 formas distintas. En el Evangelio de Tomás, Jesús proclama: si sacas lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no saques te destruirá. La verdad no es algo externo, sino una fuerza que debe ser evocada desde el núcleo del ser. El que recuerda su divinidad cambia el curso de su existencia, y al hacerlo, altera la trama del universo mismo. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto le enseña a su discípulo que el cosmos es mental y que todo lo que existe en el plano físico no es más que una proyección de una inteligencia superior. Tal como el hombre imagina en su corazón, así es su destino, dicen los textos de sabiduría perenne. La historia, entonces, no es más que el reflejo colectivo de la imaginación de la humanidad. Y lo que se imagina con suficiente fuerza y convicción, inevitablemente se manifiesta. Pero ¿cómo volver a la conciencia divina cuando todo a nuestro alrededor ha sido diseñado para alejarnos de ella? La respuesta no se encuentra en un conocimiento externo, sino en la restauración de la memoria sagrada que yace latente en cada alma. En el Tao Te Ching, Lao Tse nos advierte: el sabio no acumula conocimientos, sino que los deja ir hasta que todo queda en su justa medida. No se trata de acumular información, sino de desaprender las falsedades que han oscurecido la verdad. La separación fue la gran ilusión, el velo que nos hizo olvidar que nunca hubo un exilio real de la divinidad. La consciencia humana no cayó, sino que fue sumida en un sueño inducido, una narrativa cuidadosamente construida para que creyera en su pequeñez. En el libro de Enoch, los vigilantes enseñan secretos prohibidos a la humanidad, pero no como un acto de misericordia, sino como una estrategia de control. La fragmentación del conocimiento no fue casualidad, sino un método para impedir que el ser humano recordara su poder original. Sin embargo, la ilusión solo perdura mientras es sostenida por la mente. En el momento en que un solo individuo despierta y se da cuenta de que la realidad es maleable, la historia comienza a desmoronarse. Por eso, aquellos que han llegado a este punto en su camino ya no pueden volver atrás. En palabras de Buda, la ilusión es como un sueño. Cuando despiertas, comprendes que nunca fue real. La conciencia divina no es un estado inalcanzable, ni una promesa pospuesta para un más allá incierto. Está aquí, en este instante. Se manifiesta en la pausa entre un pensamiento y otro, en la presencia que observa sin identificarse con el ego. En la tabla de Esmeralda, se nos dice: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. El macrocosmos y el microcosmos son uno, la realidad externa es un reflejo de la interna. Pero el acto de reescribir la historia requiere algo más que comprensión intelectual. Exige una acción radical, la transformación de la propia percepción. No basta con saber que el mundo es un reflejo de la conciencia, hay que vivir desde esa verdad. Y hacerlo implica romper con el miedo, con la resignación y con la narrativa impuesta que nos hace creer en un destino ya escrito. Los mayas hablaban del Nahual, la parte del ser que es capaz de moverse entre realidades, de reconfigurar la trama del universo con su sola intención. En el Popol Vuh, los dioses creadores moldean al hombre de maíz, pero le advierten:
Eres el reflejo de lo que piensas. Si olvidas lo que eres, te convertirás en un fantasma en el mundo de las sombras. No hay cadenas más fuertes que las que uno mismo acepta llevar. La historia colectiva ha sido escrita por los vencedores, por aquellos que comprendieron cómo influir en la conciencia de las masas. Pero cada individuo tiene el poder de alterar su propia línea temporal, de colapsar las infinitas posibilidades del futuro en un destino que responda a su voluntad. No se trata de cambiar el pasado, sino de cambiar la interpretación que se tiene de él. En los antiguos templos de Eleusis se celebraban los misterios, ritos de iniciación donde los participantes experimentaban la muerte simbólica del ego y el renacimiento en una nueva conciencia. Se decía que, al salir del templo, jamás volvían a ser los mismos. Porque una vez que se ha visto la verdad, no hay forma de desverla. Y esa es la clave para reescribir la historia, cambiar la percepción hasta que la ilusión se derrumbe. En el momento en que uno deja de creer en su pequeñez, el mundo entero se ve obligado a responder a esa nueva vibración. Jesús dijo: en verdad os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a esa montaña: muévete de aquí a allá, y se movería. No hablaba de mover montañas físicas, sino de transformar la realidad misma mediante la certeza inquebrantable. Entonces, la única pregunta que queda es esta: ¿estás dispuesto a recordar lo que realmente eres y a reclamar tu papel como creador de tu historia? Porque el mundo, tal como lo conoces, solo existe porque aún crees en él.